Es good. Dios es bueno. Amén. Y podemos eh, sentir su presencia y darle gloria y honra a Dios. Esta mañana vi un video de dos jóvenes cantando una alabanza al Señor y me tocó. Eran dos jóvenes, cada de los jóvenes tenía una guitarra y me impactó de la manera que ellos adoraban a Dios. Y en sus letras, en parte del himno que ellos cantaban, ellos solamente decían que no tenían palabras para expresar lo que ellos sentían. Y por cuanto no podían encontrar palabras de expresar, pues lo que quieren decirle a Dios es: tú eres santo, tú eres santo. Y escuchar jóvenes reconocer la santidad de Dios, oír jóvenes decir que adoran a Dios y que reconocen la santidad de Dios, es una cosa grande, tremendo. It's just wonderful to see young people worship and praise God and just acknowledge the presence of God and know who God is and thank God for how good He is. Amen. So, seguimos bendiciendo el nombre del Señor y en esta noche vamos a continuar, amen, en nuestro estudio que estamos trayendo. Estamos hablando sobre la doctrina esencial de la iglesia y continuamos hablando de la doctrina del pecado, hablando del pecado original, amén, el pecado de Adán, para así decirlo, ¿verdad? Y estamos hablando de esta doctrina, lo importante de nosotros entender estas doctrinas esenciales que son el fundamento de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. Y es triste ver cómo muchos se han desviado de eso, porque queremos otras cosas, queremos ver otras cosas, deseamos ver otras cosas. Y muchas veces ponemos en peligro, como dije, el fundamento de la iglesia. Y triste decirlo que hoy hay ministros, pastores que no enseñan la sana doctrina, que no enseñan la doctrina esencial que es cristiana, que es el fundamento de la iglesia. Y lo hemos reemplazado con muchas cosas, y es triste eso es triste. Y me doy de cuenta que escuchando entrevistas de pastores que tienen iglesias, ministros, en su entrevista que he visto, ellos están preocupados para llegar hacia una cultura y una generación nueva. Y ellos quieren alcanzarlos. Y están usando métodos que yo me quedo pensando mientras estoy viendo, analizando todo esto. Y puedo ver que en lo que están haciendo hoy, no, déjame ver cómo decirlo, los métodos que usan hoy no es el método que usó la iglesia primitiva, que es la manera que la iglesia tiene que trabajar. All right. La iglesia primitiva predicaba el evangelio y Pablo era que decía que ellos predicaban, pero el crecimiento lo da el Señor.
Y el Espíritu Santo es el que toca los corazones. Y creo que la iglesia corre peligro cuando creen que los métodos pueden trabajar mejor que el Espíritu Santo. Y le quiero decir algo, si pudiera decirle al mundo entero, a la iglesia, o todo alrededor del mundo, no que estamos en contra de los métodos, pero no podemos coger al Espíritu Santo y echarlo a un lado y decir, esto es lo que va a funcionar, esto es lo que va a trabajar. No, mi hermano. No hay que cambiar nada. Si predicamos el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo de tocar los corazones. Y no importa la edad, no importa la cultura, no importa dónde se encuentra, ese trabajo lo hace el Espíritu de Dios. No es el hombre, no es el hombre. Pero vemos que el hombre sigue haciendo y diciendo, esto es lo que hay que hacer. Y hemos tomado al Espíritu Santo de Dios y lo hemos echado a un lado. La iglesia corre peligro. La iglesia corre peligro cuando hace esto. Amén. Y por eso es que hay que entender bien the Christian Essential Doctrine, la doctrina esencial cristiana, porque es el fundamento de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. All right. Vamos a entrar en lo que estamos trayendo. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias te damos, Señor mi Dios, que podemos estar reunidos aquí en esta noche. Señor, sé que tú continuarás hablándonos, Señor mi Dios, y recibimos tu palabra, Padre, en esta noche, Señor mi Dios. Gracias te damos por la revelación de tu palabra que viene a través de tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu nos iluminará, Señor mi Dios, lo que no entendemos de tu palabra. Señor, gracias una vez más que estamos reunidos aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice esta obra, bendice tu iglesia aquí en la tierra, Padre. Y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de la doctrina del pecado original. Aunque la palabra pecado original así no aparece, no se encuentra en la Escritura, pero la doctrina se enseña y se ve a través de muchos pasajes de la Biblia. ¿Okay? Aunque la palabra pecado original así no se encuentra, pero es los pasajes bíblicos nos deja ver que eso es lo que está hablando. En Romanos 5, verso 12, leímos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el pecado original vemos que todos pecan. Viene del pecado de Adán. Cuando Adán pecó, entonces de en adelante todos pecamos. Nacimos en pecados. Que hablaremos un poquito más sobre eso otra vez. Pero podemos ver una vez más en este texto que nos deja ver cómo fue que el pecado entró. Que entró en el mundo por un hombre. Amén. Por un hombre. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos. La muerte pasó a todos, ¿verdad? Los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Por cuanto todos pecaron. Quiero leerle algo aquí que tengo sobre que encontré para que tengamos una idea. La iglesia cristiana ha sostenido por casi 1600 años que la tendencia hacia el mal es consecuencia de la caída de Adán en su desobediencia al claro mandamiento de Dios. ¿Ok? So, el pecado entró a través de un hombre, ese hombre Adán, que desobedeció a Dios. ¿Ok? El mandamiento de Dios. Y la doctrina sobre la cual se basa esa creencia es conocida como la doctrina del pecado original. Esa doctrina tuvo su origen con el teólogo que muchos lo conocemos, que es San Agustín. ¿Ok?
San Agustín, según lo toma de los escritos sagrados, especialmente la carta de Pablo a los romanos. Esta fue la conclusión de su investigación teológica en la Biblia sobre una disputa la cual tuvo con un monje británico de la Iglesia Católica quien se llamaba Pelayo. ¿Okay? En otra palabra, el pensamiento de Pelayo sobre la doctrina del pecado original lo llevó a concluir que ser justo ante Dios depende totalmente de nosotros. ¿Ok? Me explico. Pelayo, monje, dice que el hombre depende, la justificación depende totalmente del hombre. San Agustín dice no es así. Según la Biblia dice San Agustín, no, el hombre es pecador. El hombre nace en pecado. Pelayo dice no. ¿Ok? Sigo leyendo. El punto de comienzo de Pelayo fue que el hombre no podía ser hecho responsable por obedecer si éste no era capaz de hacerlo. ¿Ok? So él dice, si no era capaz de obedecer, entonces no es responsable. Si Dios demanda que los hombres hicieran el bien y se abstuvieran de mal, eso implicaba que tenían la habilidad innata para hacerlo. Pelayo mantenía que el pecado de Adán tuvo consecuencia solamente para él y nadie más, y que los que nacen en el mundo como descendiente de Adán entrarán a la vida en el mismo estado de inocencia en la cual Adán lo hizo. So él dice que cuando el hombre nace en el estado de inocencia. En un sentido, tienes razón. Tienes razón. ¿Ok? Pero cuando hablamos de Adán, aunque Adán estaba en el estado de inocencia, Adán era un hombre creado por Dios, perfecto, con conocimiento, amén, con conocimiento, no inocencia, no en estado de inocencia como un bebé que nace, ¿ok? No así, ¿ok? No de esa manera, pero sí un estado de inocencia porque Adán no había conocido el pecado, ¿ok? No había conocido el pecado. Entonces, esa es la inocencia que la Biblia nos enseña sobre Adán. ¿Okay? Ellos como Adán son libres para obedecer o desobedecer. Él dice que el hombre está libre para obedecer o desobedecer. El hombre está libre para obedecer o desobedecer. Los hombres, dice él, Pelayo, los hombres son constituidos pecadores solamente por un acto de rebelión inteligente y activa contra Dios. Hay algunas cosas que dice, ok, Pelayo, podemos estar de acuerdo. Pero él lo que está diciendo, lo que Pelayo quiere decir es que el hombre no es responsable por el pecado de Adán. Entonces, ¿cómo un Dios justo y bueno va a echar sobre nosotros el pecado de Adán? ¿Cómo un Dios tan bueno va a permitir eso? Amén. Eso es como los padres, que un niño hace mal y todos los hijos cogen fuerte. Amén. Paga todo el mundo. O si el hijo hizo algo, pues ahora le quitamos todos los beneficios a todos los niños. Ese día, esa noche o por 2 o 3 días. Ya no hay televisor, o si son mayores no pueden usar el carro, o no pueden hacer esto. Todo el mundo paga, right? Y a veces los hijos dicen, pero that's not fair. Como dicen, that's not fair. Amén. Pues eso es lo que Pelayo está diciendo. ¿Qué culpa tenemos nosotros por la desobediencia de Adán?
no debemos ser culpables por el pecado de él. Además, la Biblia habla de que los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Pero eso no es lo que San Agustín está trayendo. San Agustín lo que está diciendo es, a través de el apóstol Pablo, lo que dice la Biblia es donde leímos Romanos, que el pecado entró por un hombre, Adán, y que por ese hombre entró la muerte a todos, dice el apóstol Pablo, y que todos somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Todos son pecadores porque el pecado entró por un hombre, Adán. Porque Adán desobedeció, de ahí en adelante todos nacen en pecado. Ok. So Pelayo dice, no. No somos responsables, y ya que nacimos en inocencia, entonces cuando yo pueda tener la capacidad de saber que estoy pecando, entonces es que yo cometo el pecado, el delito de pecado. Imagínense eso, que una persona puede salir por ahí, quitarle la vida a unas cuantas personas y decir, yo no sabía que estaba haciendo eso. Pues vamos a dejarlo ir, porque él no es culpable. ¿Amén? O yo no soy culpable de los delitos que he cometido, porque yo soy producto del ambiente de donde yo soy. Yo no soy responsable, es el ambiente de donde yo vengo. ¿Lo ves? Y por ese ambiente es responsable de mis acciones. Y el hombre no quiere serse ¿qué? Responsable de sus acciones. No lo quiere hacer. All right. Pero según la Biblia entendemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos un Salvador. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Romanos 3:10 dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, Romanos 3:10. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. No hay, dice el apóstol Pablo, ¿qué? No hay ni uno justo, ni siquiera uno, dice el apóstol. Amén. Sino que todos estamos bajo el poder del pecado y necesitamos ser salvos. ¿Ok? Necesitamos ser salvos. Alguien tiene que ayudarnos. Romanos 3:26. Mira lo que dice ahí. Con miras, estoy leyendo de la Reina Valera, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Lo leyeron? Con miras a manifestar este tiempo su justicia. ¿La justicia de quién? De Dios, a fin de que Él sea justo, Jesús, sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dejando saber que somos justificados por medio de quién? De Cristo Jesús. Y que la única manera que el hombre puede ser salvo es a través de Jesucristo. No hay otro camino. No hay otra manera. Porque Jesucristo es quien nos justifica. No tiene que ver con lo que hacemos. No tiene que ver
lo que hacemos. El hombre no puede. Leímos que no hay ni uno justo, ni siquiera uno. No hay justo. El hombre quisiera justificarse delante de Dios, mas no puede. No puede. ¿Verdad? Romanos 4:5. Ok, Romanos 4:5. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Ok? So, el hombre no puede justificarse delante de Dios. No puede. La Biblia dice, justificado pues por la tenemos para con Dios. ¿Ok? El hombre no puede justificarse. Necesita a alguien que lo puede justificar delante de Dios para tener esa comunión con el Padre. Amén. So, no, pero la gente, el hombre, no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. A los pecadores. Romanos 4:24. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos, ¿verdad? Como leímos. A nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Amén. Estos versos solamente nos deja ver que somos justificados por medio de Cristo. Y somos justificados con Dios. All right. Romanos 5, donde leímos la semana pasada, lo voy a leer de nuevo. Romanos 5, verso 17, y una vez más estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Romanos 5, verso 17, comenzando ahí. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Wow. ¿Oyeron eso? Pues como el pecado entró por un solo hombre, amén, nosotros recibimos la gracia de Dios y recibimos la victoria sobre el pecado, victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre que se llama Jesucristo. Verso 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Okay? El acto de Adán trae ¿qué? Pecado, y la consecuencia del pecado, Cristo. Amén. Y luego el resultado, somos justificados. Amén. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero, y la verdad todos, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Amén. En Adán somos pecadores. En Cristo Jesús somos ¿qué? Wow. Tremendo. El apóstol Pablo explica esto, amén, de cómo es esto posible, que se logra a través del mismo principio que hizo posible que todos los hombres fueran destinados a la muerte por medio de Adán, la imputación. La imputación. La imputación es atribuir a otro un delito o acción. En este caso, la justicia de Dios ha sido acreditada a nuestra cuenta. Amén. Imputación
Dijimos que significa acción y resultado de imputar o de atribuir una cosa a una persona. ¿Ok? Es atribuir una cosa a una persona. El pecado de Adán es imputado a todas las personas. Es atribuido a todas las personas. Él pecó, todos nacimos en pecado, donde leímos en Romanos 5. Por lo tanto, todos somos culpables delante de Dios. Nuestros pecados fueron colocados sobre Jesús. Nuestro pecado fue colocado sobre Jesús. Fueron imputados, atribuidos a Él en la cruz, donde llevó nuestros pecados. Amén. En la cruz. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Al que no conoció pecado, ¿quién es que no conoció pecado? ¿Quién es que no conoció pecado? Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. En esa palabra en el griego es poieo, que significa llevar a cabo, asignar una tarea. Asignar una tarea, ¿ok? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos la justicia de Dios en Él. Una vez más, no porque somos buenos, no porque somos lindos. Amén. Aquí no hay feo. No. Amén. Pero podemos ver en esta doctrina, lo que está enseñando es, podemos ver que Jesucristo es el hombre perfecto. Jesucristo no conoció pecado. Jesucristo no pecó. ¿Ok? Por eso Él es el Cordero de Dios. Cuando decimos que Jesús es el Cordero de Dios, porque Él es el sacrificio que dio su vida por el ser humano. Dio su vida por el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Él es el Cordero de Dios. Mira lo que dice Isaías 53, lo conocemos, lo usamos, lo repetimos, lo hemos usado, ¿verdad? Pero ya que tenemos en línea en mente lo que estamos hablando, lo que hizo Jesús por nosotros, que somos ahora la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Amén. Lo leímos, eso es lo que estamos leyendo en la Biblia. Lo que hizo Jesús. Si Adán, lo que hizo Adán en la desobediencia, el pecado entró, ahora en Jesús, que obedece al Padre, somos justificados. Somos justificados. ¿Y cómo fue esto? Cuando fue a la cruz. Fue hasta la cruz, ¿ok? Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y hablamos, hermanos, esto ya lo hemos mencionado. Esto no está hablando de nuestras enfermedades del cuerpo, no está hablando. Y yo sé que lo usamos, que por su llaga fuimos curados, pero eso no está hablando de la salud, está hablando del pecado. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo estamos leyendo en Romanos, que somos justificados por lo que Él hizo en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz. Y lo que pasa es que agarramos estos textos y ya, ¡pum!, es para la sanidad divina. Y no tiene que ver con la sanidad divina. Tiene que ver con lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz de Calvario,
que ahora nos libertó del poder y la autoridad del pecado de Satanás, como venimos repitiendo, diciendo, y que ahora a través de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo, usted y yo ahora no estamos atados al pecado. Ya el pecado no tiene ¿qué? Autoridad sobre nuestra vida. Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida detrás de Jesús. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y para eso, si eso sucede en usted y en mí, ya el pecado no tiene autoridad sobre nuestra vida. Ya Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Estás hablando del pecado del hombre. Está hablando lo que sucedió en la cruz de Calvario. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ok? So, todos nosotros que hemos nacido aquí, amén, de la manera que nacimos, amén, somos pecadores a venir al mundo. Según la Biblia, según la enseñanza del apóstol Pablo, todos nosotros nacimos en pecados. Amén. So, entender lo que es la imputación, lo que hizo Jesús, es muy importante, ya que es el medio de nuestra salvación. Nuestra salvación. Nuestros pecados fueron colocados, imputados a Jesús en la cruz. En otra palabra, nuestros pecados le fueron dados a Jesús. Él tomó ¿qué? Nuestro lugar. Cuando Él murió en la cruz, en un sentido, nuestros pecados murieron con Él. Jesús derrotó a Satanás, los demonios, el pecado en la cruz. ¿Lo creemos? La Biblia dice que lo hizo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre Satanás, los demonios y el pecado públicamente, que fue en la cruz de Calvario. Amén, triunfó sobre ellos. So, Satanás, pecado y los demonios no tienen poder o autoridad sobre aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Dije que no tienen. Amén. ¿Sabe por qué yo lo digo? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. Amén. All right. So, la justicia de Jesús a través de su perfecta obediencia al Padre y a cumplir perfectamente la ley, nos fue imputada, dada a nosotros, sin merecerla. En resumen, de la forma como nuestros pecados le fueron dados a Él, su justicia nos fue dada a nosotros. De esa misma forma. ¿Ok? Un intercambio. Dame tu pecado, te voy a dar vida eterna. Dame tu pecado, te voy a dar, será la justicia de Dios. Dame tu pecado, serás salvo. Intercambio. El intercambio que hay, que hizo Jesús en la cruz. En la cruz, ¿ok? So, Dios, ahora escucha esto, Dios nos considera a nosotros como justos. Dios nos considera justos, nos declara justos.
Dios nos declara justo. Dios nos declara justo. Y no porque nosotros lo merecemos, y no porque lo hemos alcanzado nosotros mismos. No. No. Amén. Somos considerados justos o se nos imputa justicia sobre la base, escucha esto, de la justicia de Cristo, número 1. Sobre la justicia de Cristo, número 1. Número 2, su vida de obediencia. Su vida de obediencia. Y número 3, su muerte en sacrificio en la cruz. Su muerte en sacrificio en la cruz. Amén. So, el hombre no puede justificarse delante de Dios. El único que nos justifica es Cristo. Lo que Él hizo por nosotros. Gálatas 2:21. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. En vano murió Cristo. Amén. Tenemos hermanos que amamos, hermanos en la fe que lo amamos mucho, pero no sé por qué quieren seguir guardando la ley. You know? Y eso no es bueno, porque si creemos que si hacemos esto o hacemos lo otro, lo hacemos de esta manera, entonces nosotros nos mantenemos en la gracia de Dios. No, mi hermano, no tiene que ver nada con lo que usted y yo hacemos. Es lo que hizo ya Jesús en la cruz de Calvario. Amén. Es con lo que Él hizo en la cruz. Y la gente lucha y pelea con eso. Por eso hay gente que dice, no, tú tienes que guardar el sábado, porque la Biblia lo dice. Y otro dice, no, tú tienes que adorar de esta manera, porque esta es la manera, porque así que se hacía y así que se hace. Amén. Yo no sé si le dijo a usted yo creo que sí, de un misionero que llegó a la iglesia de mi papá de Escocia, pero que él había ido en ese tiempo a Checoslovaquia, Rumania, por ahí, como misionero con su familia. Y él vino con la familia a la iglesia. Amén. Y cuando le presentaron la parte a él, que él iba a predicar, mandó a su esposa y sus hijos, ¿verdad?, a frente. Y él dijo, nosotros vamos a alabar a Dios antes de yo predicar. Y cuando comenzaron ellos a alabar a Dios, ellos comenzaron a brincar. Automáticamente ellos estaban brincando. ¿Ok? Entonces él mandó a parar la música. Y dijo, ¿qué le pasa a ustedes? ¿No tienen el Espíritu de Dios? ¿No tienen el Espíritu de Dios? Y miró a mi papá, ¿qué pasa? Aquí ustedes no brincan ni saltan porque no sienten la presencia de Dios. Todo el mundo la reacción fue igual en la iglesia. Todo el mundo se quedó así. Él dijo, mi hermano, yo entiendo. Le dije esto porque yo quería ver la reacción de ustedes. ¿Sabe por qué nosotros brincamos? Porque en Checoslovaquia, en ese tiempo, bajo el comunismo, no nos permitían reunir en una iglesia. Cuando reuníamos en los hogares, no podíamos hablar duro, no podíamos orar duro. Lo que hacíamos era, para adorar a Dios, era brincar. Porque era la única manera de alabar a Dios. Entonces, cuando él dijo eso, él dijo, vamos a alabar a Dios. Entonces la iglesia comenzó a brincar con él. Porque entendimos lo que sucedió, ¿lo ves? Él no dijo, esta es la manera de adorar a Dios. Él lo que dijo, esta situación nos ocurrió a nosotros cuando estábamos en este lugar. Amén. Pero hay personas que dicen, no, tiene que ser de esta manera. ¿Ok?
Hay que soplar el chofar. Hay que cantar de esta manera. Hay que vestirse y hacer la danza de esta manera. No, hermano, no. Lo amo, lo quiero, pero ¿quién dijo que es así? Alabado sea Dios. Para aquellos que nacieron en la iglesia por años, ¿ok? Me recuerdo que para mí la música sacra era el trío que cantaba. ¿Se recuerda? ¿Quién se recuerda la música del trío, verdad? Esa era la música sacra. Amén. Pero cuando comenzó a cambiar un poco y comenzó el ritmo cambiar un poco, una vez hablando con mi papá, dije, es que yo no entiendo esto. You know? Y en la conversación, él me dijo, es que la música sacra ya lo han dejado. Yo dije, oh, tú hablas de la música de los tríos Panchos. Él dijo, ¿cuál es tu problema? Yo dije, papi, si no oímos la canción, la música es igual. Es igual. Las letras cambiaron. Pero a mi papá se le hizo bien difícil aceptar eso. No pudo aceptar el cambio de la música. Amén. Y ahora nosotros hemos aceptado, lo que tenemos ahora. Pero ahora yo me siento y veo el televisor y veo la iglesia hoy. Y ahora yo soy mi padre. Yo soy Pancho López. Porque ahora yo le digo a mis hijas, yo no sé cómo esa iglesia acepta esa adoración así. Wow. Wow. Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios, donde dimos, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No hay necesidad de Cristo morir. No hay esa necesidad, porque la ley lo puede hacer. Y no olvidando que la ley es buena y es perfecta, pero la ley no hace ¿qué? No salva. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley nos condena, hermano. Amén. La ley nos condena, pero la ley es santa y es buena. ¿Y por qué es santa y buena? Mi pregunta, ¿por qué es santa y buena? Porque viene de Dios. Viene de Dios. Por eso viene de Dios. Y lo que viene de Dios, decimos nosotros, es que, bueno. Pero Dios sabe que el hombre no puede cumplir la ley. So, entra el Señor Jesús. Y Jesús cumple la ley. Ahora, como dije ahorita, Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida detrás de Cristo Jesús. Entonces, ahora, el que vive es Cristo y nosotros morimos. So, ahora no hay necesidad de cumplir la ley porque ya Cristo lo cumplió por nosotros. Amén. Y acuérdase, imputación. Yo le di mi pecado y Él me dio su justicia. Y ahora cuando Dios nos ve, la Biblia dice que somos nosotros la justicia de Dios. La única persona que tiene problemas con eso somos nosotros. Pero el cielo no tiene problemas con eso. Nosotros sí tenemos problemas. Porque yo me acuerdo lo que usted me dijo. Yo me acuerdo lo que usted hizo. Yo me acuerdo. Nos acordamos. Pero Dios perdona. Amén. Vamos a seguir.
Salmo 32, verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Wow. Dios habla hoy, lo dice de esta manera. Feliz el hombre a quienes sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. I love that. Por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Hermanos, si somos la justicia de Dios, ¿cómo es que no ve Dios a nosotros? No lo queremos decir. El problema lo tenemos nosotros. El problema lo tenemos nosotros. Y no es que estamos juzgando a los demás, es que nos miramos, nos examinamos nosotros mismos. Y decir, bueno, yo soy justo, de verdad. Y que Dios dice que somos perfectos. Oh my goodness, Dios mío. Seguimos. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso el Evangelio son buenas nuevas. Porque usted y yo le podemos decir al pecador, ¿sabe qué? Yo estuve donde usted está. Pero lo que usted no sabe es que usted es la justicia de Dios si viene a Cristo y recibe a Jesucristo como su Salvador. Usted viene siendo la justicia de Dios. Ya Cristo pagó el precio por ti. Ya Cristo murió por ti. Cristo rompe todas cadenas. Cristo rompe todas cadenas. Como decía la iglesia, y nos da seguridad. Aleluya. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si Cristo rompe las cadenas. ¿Cuándo fue la última vez que cantamos esto aquí? Que Cristo rompe las cadenas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. El Evangelio son buenas nuevas. Tenemos buena noticia para el mundo. No tiene que seguir bajo el imperio de Satanás, bajo el imperio de las tinieblas. No, Cristo liberta al hombre. Cristo perdona su pecado, lo hace libre del poder y la autoridad de Satanás y puede vivir para Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Amén. Colosenses 3:3, como hemos dicho, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Hebreos 7, donde leímos la semana pasada cuando preguntamos que si el pecado nos separa de Dios. Y alguno estaba, sí, no, sí, yo no sé, es que sé, o yo pensaba que sabía, ahora no sé. No. Amén. Pero estamos seguros de esto, que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Amén. Pero leímos aquí en Hebreo, y los otros sacerdotes, Hebreos 7:23, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Hablando de los sacerdotes. Pero Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable. Por eso,
puede también salvar, ¿cómo? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, escucha eso, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace Cristo por nosotros ahora? Interceder. Tal sumo sacerdote nos convenía, dice él, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es quien intercede por usted y por mí cuando pecamos. Ese que tenemos. Gloria a Dios por eso. That's right. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo no dije en esto que somos perfectos, pero hay que ver lo que dice la palabra de Dios, que somos nosotros. Nosotros, usted y yo somos los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos la justicia de Dios. Y la verdad es que el pecado no tiene autoridad sobre nuestra vida. Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida. No lo tiene. No lo tiene. Porque si lo tiene, no somos de Cristo. Según la palabra de Dios. ¿Ok? Según la palabra de Dios, Satán no tiene poder ni autoridad sobre nuestra vida. El pecado no tiene poder y autoridad sobre nuestra vida. Amén. Porque Cristo nos hizo libre. Pero hay otra verdad. Que dijimos que tenemos otra naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa, que es lo que llamamos el viejo hombre. Y esa naturaleza no ha sido ni jamás será redimida. No será y jamás será redimida. Pero andamos con esa naturaleza día y noche. Amén. Y no somos perfectos. Dios no ve perfectos. Pero escucha esto. Amén. ¿Se recuerda cuando Jesús lavó los pies? No. Cuando Jesús entró en un hogar y le lavaron los pies, o no le lavaron los pies, y la mujer vino y le lavó los pies. Amén. Pero sabemos que la costumbre en ese tiempo tenía un envase de agua cuando usted entraba a un hogar y se lavaban los pies. ¿Por qué? Porque con sandalia puesta, andando por la calle donde hay arena, tierra, se ensuciaba los pies. Quizás no se ensucia la ropa, quizás no se ensucia la mano, quizás no se ensucia la cara, pero los pies se ensuciaba. So, de vez en cuando tenía que lavarse los pies. Y nosotros de vez en cuando ensuciamos los pies. Y gloria a Dios que tenemos uno que intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Amén. Tenemos ese paracleto, tenemos ese abogado que murió por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y todos aquellos que han venido por fe y han recibido a Jesucristo como su Salvador, son salvos, son la justicia de Dios. Amén. Tenemos entrada al trono de Dios. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que si pecamos, abogados tenemos, ¿dónde? En el cielo. Tenemos uno que intercede por nosotros. So, si pecamos, tenemos ya, amén, el abogado. Amén. After you dial 911, dial, ¿qué dice la noticia? 411, algo así, para llamar a los abogados.
Eso es lo que dice, right? After you dial 911, dial 411. Algo así. Pain. Amen. Pero gloria a Dios que nosotros no tenemos que dial 911. Amen. Ahí no hay que llamar la operadora ni nada. Vamos directamente. Directamente a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y Él es que dio su vida por nosotros. Por eso en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Wow, wow, man. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. So Pablo entiende esta lucha muy bien. Pablo lo entiende. Y lo vamos a dejar para la semana que viene, porque queremos entrar en Romanos 7. Amén. Porque Pablo dice algo ahí que queremos aclararlo. Porque dice él ahora que cuando él peca, no es él que peca. No soy yo. ¿Amén? No soy yo. Pero si vengo hablando de lo que hizo Cristo por nosotros, somos la justicia de Dios, somos hijos de Dios, somos perfectos. Él no ve perfecto, Él no ve santo. Amén. Somos sacerdotes del reino de Dios. Amén. Somos un pueblo adquirido por Dios, nación santa. Amén. Somos esto, somos lo otro. Pero Pablo dice, pero cuando peco, no soy yo. Hablaremos de eso la semana que viene. Amén. Porque es bueno entender eso, lo que dice él. Porque a veces usamos eso para justificarnos. Y no debemos de justificarnos. Porque si pecamos, acuérdate que lo dijimos ahora, abogado tenemos en el cielo. Vamos a decirle, Señor Padre, he pecado contra ti, ten misericordia de mí. No tratar de justificar por qué hicimos lo que hicimos. Amén. Porque cuando hacemos eso, ya no es la gracia de Dios. Somos nosotros tratando. Y es una de las luchas que yo veo en la iglesia. Que a veces la iglesia, muchos tienen problemas en aceptar lo que ya Cristo hizo por nosotros. Entonces, se me hace bien difícil. Es que yo mismo no puedo creer que Él me perdonó. Entonces comenzamos a hacer promesas. Yo prometo que voy a ayunar 41 días. ¿Y por qué usted va a ayunar? No, porque yo siento por el Señor que lo que yo hice lo tengo que hacer. Voy a crucificar la carne. Y yo prometo que voy a orar 25 horas al día. Y yo prometo que voy a salir y voy a ser misionero. Y yo prometo que voy a tocar a todas las puertas a hablar de Cristo. Yo prometo. Y no hacemos nada. ¿Sabe por qué? Porque ya dejamos la gracia de Dios y ahora estamos nosotros actuando. Y el hombre no puede justificarse. Pero cuando el hombre recibe a Jesucristo y entiende que es lo que hizo Cristo, no debemos ser así. Amén. Si no, nos agarramos de nuestro Señor Jesucristo. Ay, Señor, gracias que tú me perdonas. Gracias, Señor. A veces yo no entiendo, a veces se me hace difícil aceptar, pero gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Gracias, Señor. Y ahí podemos comenzar a seguir creciendo en el Señor. Podemos echar para adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar.